Hay fines de semana que la Fórmula 1 recuerda por una victoria histórica, por una remontada imposible, por una batalla que quedó grabada en la memoria del deporte. Y hay un fin de semana que la Fórmula 1 recuerda porque en el espacio de 3 días murieron 2 personas, 9 espectadores resultaron heridos y el piloto más famoso del mundo perdió la vida en una curva que había tomado cientos de veces sin problema. El Gran Premio de San Marino de 1994 en Imola no fue solo el fin de semana más trágico de la historia de la Fórmula 1, fue el fin de semana que cambió para siempre la manera en que el deporte entiende la seguridad. Para entender lo que pasó hay que entender el contexto de la Fórmula 1 en 1994. El deporte venía de años donde las muertes en pista habían sido relativamente infrecuentes. Los avances técnicos de los 80 habían mejorado la seguridad de los coches de manera significativa, y había una sensación generalizada en el paddock de que lo peor había quedado atrás. Esa sensación era equivocada, e Imola lo demostró de la manera más brutal posible. El fin de semana empezó el viernes con un accidente que podría haber terminado en tragedia y que en cambio resultó en lo que, en ese contexto, se podría llamar suerte. Rubens Barrichello, piloto joven en su segundo año en la Fórmula 1 con Jordan, perdió el control de su coche en una de las curvas del trazado y salió disparado hacia las barreras a más de 220 km por hora. El impacto fue tan violento que el coche voló por el aire antes de quedar invertido. Barrichello quedó inconsciente, terminó con la nariz y el brazo rotos. Según los médicos que lo atendieron, el ángulo del impacto y la velocidad a la que llegó fácilmente podrían haber tenido consecuencias mucho peores. Que no las tuviera fue circunstancial. El paddock procesó ese susto del viernes y continuó con el fin de semana. El sábado era el día de clasificación. Roland Ratzenberger era austriaco, tenía 33 años y Imola era su 10ª carrera en la Fórmula 1. Había llegado a la categoría después de años compitiendo en distintas categorías de menor nivel, y 1994 era su primera temporada completa. Durante su vuelta de clasificación, el alerón delantero de su Semtec sufrió daños al pasar por los pianos de la chicana. En lugar de entrar a boxes para revisarlo, Ratzenberger decidió dar otra vuelta. En la curva Villeneuve, a alta velocidad, el alerón cedió completamente. El coche quedó sin ninguna carga aerodinámica en el eje delantero y fue directamente al muro de hormigón a más de 300 km por hora. La fractura en la base del cráneo fue instantáneamente fatal. Era la primera muerte de un piloto en un Gran Premio de Fórmula 1 desde el Gran Premio de Canadá de 1982, 12 años antes. El paddock entero quedó en shock. Ayrton Senna, que en ese momento era el piloto más famoso del mundo, 3 veces campeón del mundo y considerado por muchos como el mejor que había visto el deporte, se derrumbó al enterarse. El médico de la Fórmula 1, Sir Watkins, lo encontró llorando. Watkins intentó persuadirlo de que no corriera el domingo. Le dijo directamente que por qué seguía haciéndolo, que tenía suficiente dinero, suficiente fama, que podían ir a pescar juntos y olvidarse de todo. Senna le respondió que no podía parar, que tenía que seguir. El domingo empezó con otro accidente antes de que la carrera comenzara de verdad. En la salida, JJ Leto caló el motor de su Benetton en la parrilla y quedó inmóvil mientras Pedro Lamy, que venía detrás, no lo vio a tiempo y se lo llevó por delante. El impacto fue tan fuerte que fragmentos de los 2 coches volaron por encima de las vallas de seguridad y llegaron a las gradas, hiriendo a 9 espectadores. La carrera se neutralizó con el safety car. Y ahí apareció otro problema que Senna y Berger habían anticipado y advertido en la reunión de pilotos de la mañana. El safety car iba demasiado lento. A esa velocidad, los neumáticos de los coches perdían la temperatura y con ella el agarre que necesitaban para correr a ritmo de carrera. La FIA no hizo nada con esa advertencia. Cuando el safety car entró a boxes y la carrera se reanudó con los coches a plena velocidad otra vez, los neumáticos todavía no habían recuperado la temperatura óptima. 2 vueltas después de la reanudación, Senna llegó a la curva Tamburello liderando la carrera. En esa curva, que se tomaba sin reducir la velocidad a más de 200 km por hora, el Williams perdió el control. Las imágenes muestran que algo falla mecánicamente antes del impacto. El coche no frena, no gira, simplemente va directo hacia el muro de hormigón. El impacto fue brutal. Una barra de suspensión penetró el casco. Senna fue trasladado en helicóptero al hospital de Bolonia, mientras la carrera continuaba,
aunque nadie en el paddock sabía todavía la gravedad real de lo que había ocurrido. 2 horas y 20 minutos después de que Michael Schumacher cruzara la línea de meta como ganador, se anunció oficialmente la muerte de Ayrton Senna. Tenía 34 años. El ganador no celebró. Por respeto a Ratzenberger, no hubo champaña en el podio. El circuito quedó en silencio. Lo que ocurrió después en términos legales fue un proceso que duró 11 años. Italia abrió una investigación por homicidio involuntario contra 6 personas, incluyendo Frank Williams, Patrick Head y Adrian Newey de Williams, además de responsables del circuito y de la dirección de carrera. La acusación se centraba en la columna de dirección del Williams, que había sido cortada y soldada a pedido del propio Senna para acomodar mejor su posición en el cockpit. En las imágenes del accidente se aprecia que esa columna se fractura momentos antes del impacto, dejando a Senna sin control del volante. Después de múltiples instancias judiciales y reaperturas del caso, todos los acusados fueron declarados inocentes. Lo que causó exactamente la pérdida de control sigue siendo técnicamente incierto. Lo que sí está claro es lo que pasó después en el deporte. El presidente de la FIA en ese momento, Max Mosley, fue cuestionado repetidamente por qué no habían tomado medidas antes. Su respuesta fue tan reveladora como perturbadora. Dijo que si no hubiera sido Senna, probablemente habrían seguido igual y hubiera habido otra muerte en 4 o 5 años. En otras palabras, reconoció que la muerte del piloto más famoso del mundo fue lo que generó la presión suficiente para actuar. Y actuaron. Los cambios que llegaron después de Imola transformaron radicalmente la seguridad en la Fórmula 1. Se rediseñaron los circuitos, se ampliaron las zonas de escape, se eliminaron los muros de hormigón en las zonas de alta velocidad, se endurecieron los test de impacto de los coches, los cascos pasaron a fabricarse íntegramente en fibra carbono con protecciones mucho más resistentes y en 2003 se hizo obligatorio el sistema HANS, un dispositivo que protege el cuello y la cabeza en impactos frontales y que ha salvado vidas en accidentes que antes habrían sido fatales. Esos cambios tuvieron efecto real e inmediato. El casco de carbono que se desarrolló en parte gracias a lo aprendido en Imola fue lo que le salvó la vida a Felipe Massa en 2009, cuando una pieza metálica lo golpeó directamente en la cabeza a alta velocidad. Sin ese casco, Massa no habría sobrevivido. El halo, ese arco de titanio sobre el cockpit, que muchos criticaron por razones estéticas cuando se introdujo en 2018, salvó la vida de Romain Grosjean en Bahrein en 2020, cuando su coche se partió en 2 y se incendió. Sin el halo, ese accidente habría sido diferente. La única muerte de un piloto en la Fórmula 1 desde Senna fue la de Jules Bianchi en 2015, después de las lesiones sufridas en el Gran Premio de Japón de 2014. Ese accidente, donde Bianchi impactó un vehículo de recuperación en condiciones de poca visibilidad, llevó al desarrollo del sistema de cockpit cerrado virtual y a nuevos protocolos de neutralización en condiciones de peligro. 21 años separaron la muerte de Senna de la de Bianchi. En los 25 años anteriores a Imola de 1994, habían muerto más de 20 pilotos en la Fórmula 1. La diferencia la hicieron los cambios que se implementaron después de ese fin de semana, cambios que según el propio presidente de la FIA no se habrían producido si el piloto que murió no hubiera sido quien era. Eso dice todo sobre lo que ocurrió en Imola en 1994 y también dice todo sobre el deporte que era la Fórmula 1 antes de ese fin de semana y lo que se necesitó para que se convirtiera en algo. Si te interesa seguir con este tipo de historias que definieron la Fórmula 1, suscríbete al canal y el último video está en pantalla ahora mismo.